dureza. En Santa Cruz, el agua de pozo tiene una dureza alrededor de 200 partes por millón. Dureza cálcica y dureza por el magnesio. Entonces, voy a tratar agua de pozo, ¿cierto? Que la bomba impulsa el agua con un caudal de 1.25 metros cúbicos por hora. Los principales iones metálicos presentes en el agua de pozo son el calcio. Entonces, el calcio tiene 139.52 miligramos de iones calcio más 2 por litro de agua de pozo. Esta es la concentración, 139.52 miligramos de iones calcio más 2 por litro de agua. Además, tiene 21.19 miligramos de iones magnesio más 2 por litro de agua. Entonces, debo eliminar los iones calcio y magnesio del agua de pozo. ¿Está bien? Se desea separar el catión calcio y magnesio con un intercambiador catiónico del ciclo de sodio. El intercambiador catiónico en ciclo de sodio se regenera mediante una solución al 10% de cloruro de sodio. Las características del intercambiador catiónico a emplear aparecen en el cuadro siguiente. Vamos a ver enseguida las características técnicas del intercambiador catiónico. La unidad catiónica trabaja continuamente durante 6 días antes de someterse a la regeneración. O sea, un ciclo tiene 6 días. O sea, trabaja en forma continua 6 días. Luego de 6 días se debe regenerar con una solución al 10% de cloruro de sodio. Diseña el intercambiador catiónico. Diseñe, me pide hallar la altura, el diámetro del intercambiador catiónico. Diseñe. Y estímense los consumos de regenerante y agua de lavado. En realidad, debo además calcular el volumen de intercambiador catiónico requerido para este fin, para tratar 1.25 metros cúbicos de agua de pozo por hora. Bien, pasamos a resolver. Lo primero, características de resinas de intercambio catiónico utilizadas para el tratamiento de agua de pozo para calderos. Bien, para tratar agua de pozo tengo esta resina, leuatit. Es una resina catiónica, la leuatit. Entonces tengo aquí, esta resina tiene una capacidad de intercambio de 2.2 equivalentes por litro de resina. Entonces esto es equivalentes por litro de resina, equivalentes por litro de resina. O sea, 2.2 equivalentes de estos iones, calcio y magnesio, son retenidos por 1 litro de resina. El regenerante, el consumo, 200. El regenerante es una solución de cloruro de sodio. El consumo, 200 gramos de, esto es cloruro de sodio por si acaso, no es hidróxido. 200 gramos de cloruro de sodio para regenerar 1 litro de resina. Concentración 10% en peso. La solución debe tener una concentración de 10% en peso de cloruro de sodio. Consumo de agua de lavado
6 metros cúbicos de agua de lavado para lavar 1 metro cúbico de resina. Cada intercambiador lleva su hoja técnica. Este es el intercambiador que voy a utilizar y esto se consigue en las hojas técnicas del intercambiador que da el vendedor de la resina. ¿Está bien? Bien, entonces tengo la hoja técnica. Bien, vamos. Tengo el intercambiador, ¿cierto? Tengo una corriente de agua de pozo, pasa a través del intercambiador catiónico y aquí tengo agua blanda, la salida. Luego debo regenerar. Aquí tengo el líquido regenerante, cloruro de sodio, pasa a través de la resina. Tengo aquí el agua, o sea, el efluente regenerante. Luego de regenerar, debo lavar el intercambiador, lavado a contracorriente y enjuagado. Entonces, lavo con agua en contracorriente. Aquí tengo el agua de lavado. Bien, entonces, nuevamente luego opera esto. Nosotros sabemos que la resina se satura en algún momento. Bien, entonces, las reacciones químicas que tienen lugar en los intercambiadores iónicos son los siguientes. Intercambiador catiónico, la carga. Tengo aquí los iones metálicos de calcio y magnesio. Y tengo la resina. Entonces, estos iones vienen en el agua. Pasa a través del intercambiador. ¿Bien? Bien, pasa a través del intercambiador. Muy bien. Entonces, la resina intercambia y detiene los iones metálicos, ¿cierto? Calcio y magnesio. Como debe conservar la electroneutralidad, pasa el sodio a la solución. Bien, entonces tengo de esa forma. Aquí ya tengo los iones metálicos que están en la fase sólida, en solución cloruro de sodio, más bien sodio. Bien, entonces esto es la fase de intercambio iónico. Pero el intercambiador iónico se satura. Una vez que se satura, debo regenerar. Entonces realizo, esto es el intercambiador catiónico saturado. Debo hacer pasar una solución de cloruro de sodio para regenerar. Regenero y tengo el intercambiador inicial. Esto es el intercambiador nuevo, prácticamente. ¿Bien? Entonces de esa forma regenero. Y luego debo lavar el intercambiador. El intercambiador es un lecho poroso de pequeñas partículas esféricas del intercambiador catiónico. Bien, diseño del intercambiador catiónico del ciclo de sodio. Paso número 1. El paso número 1 es calcular los equivalentes de los iones metálicos a separar. Entonces, los equivalentes metálicos a separar son el calcio más 2, magnesio más 2. El calcio tiene un peso atómico de 40, ¿no es cierto? Y una valencia de 2. Aquí está la valencia, 40. El magnesio tiene un peso atómico de 24.30 y su valencia es 2. Entonces debo hallar inicialmente los equivalentes de los iones metálicos a separar. Bien, tengo las concentraciones. ¿Cuándo? La concentración me indica que del ion calcio tengo 139.52 y 21.19 del ion magnesio. Entonces anoto eso aquí en esta tabla
Ahí están las concentraciones. Iones calcio, iones magnesio por litro de agua dura. Entonces, litro de agua dura. Bien. Debo hallar el peso equivalente del calcio. Calcio, peso atómico 40 sobre la valencia 2, 20. 20 gramos por equivalente gramo. Pero esto es igual a miligramos por mili equivalente de calcio más 2. Bien, estoy hallando el peso equivalente. Debo hallar luego el peso equivalente para el magnesio. Divido el peso atómico del magnesio 24.3 sobre 2. Tengo 12.15 gramos por equivalente gramo, pero eso es igual a miligramos por mili equivalente. ¿Está bien? Esto es lo primero, hallar el peso equivalente. Luego, divido la concentración catiónica sobre el peso equivalente. Entonces, divido 139.52 entre 20. ¿Está bien? Eso me da 6.98. Divido 21.19 del magnesio sobre su peso equivalente. ¿Está bien? Esto me da 21.19 sobre 12.15, 1.74. Pero ¿qué unidades? A ver, veamos. Aquí hay que tener cuidado con las unidades. Aquí tengo miligramo por litro sobre miligramo sobre mili equivalente. Miligramos de calcio con miligramo, el peso equivalente se anula. ¿Es cierto? Y me queda mili equivalentes por litro de agua dura. Y justamente esto es mili equivalentes por litro de agua dura. Entonces tengo los mili equivalentes por litro de mili equivalentes de qué? De calcio más 2 por litro de agua dura. Mili equivalentes de magnesio más 2 por litro de agua dura. Los mili equivalentes somos 6.98 más 1.74. Esto me da 8.72, el total de mili equivalentes por litro. 8.72 mili equivalentes por litro. Esto es el paso más importante para el diseño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos. Y entonces tengo el total de mili equivalentes de cationes por litro de agua. No se olviden que el agua es agua dura, que tiene estas concentraciones de iones calcio y magnesio expresados en mili equivalentes, es 8.72 mili equivalentes por litro. Es como el agua debe ir a un caldero para generar vapor, la dureza del agua que pasa al caldero debe ser 0. Debo eliminar todos estos iones. ¿Y cómo voy a eliminar? Mediante intercambio iónico. Voy a ablandar el agua. Para eso tengo las características. Me dice que 1 litro de resina, se tiene 2.2 equivalentes de iones, de cationes en este caso. 2.2 equivalentes de cationes es retenido por 1 litro de resina. Esa es la capacidad de intercambio. Estos datos los proporciona el fabricante de la resina. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces,
tengo los miliequivalentes. El paso número 2. Determinamos la cantidad total de equivalentes a separar para un ciclo de 6 días. Entonces vamos a determinar la cantidad total de equivalentes a separar para un ciclo de 6 días. Probablemente todo el proceso en la industria se realice de lunes a sábado, trabaja, y el día domingo se ocupa para regenerar. ¿No es cierto? Porque el tiempo en la industria es muy valioso. No puedo regenerar todos los días, porque eso da como resultado un costo de operación alto. Entonces voy a diseñar el intercambiador de tal forma que todas las semanas, 6 días, funcione continuamente. Y el día domingo lo voy a ocupar para regenerar. Por eso tengo aquí 6 días por ciclo. ¿Está bien? Entonces debo determinar la cantidad de equivalentes a separar en un ciclo de 6 días. Bien, tengo aquí los equivalentes totales, 8.72 miliequivalentes por litro, miliequivalentes por litro, que debo separar de iones calcio y magnesio. Es el total. Voy a convertir los miliequivalentes a equivalentes. Digo, 1000 miliequivalentes es igual a un equivalente. Entonces estoy transformando miliequivalentes a equivalentes. 1000 miliequivalentes es igual a un equivalente. Miliequivalente con miliequivalente se anula. Tendría hasta aquí equivalentes por litro. Pero ¿cuánto voy a tratar de agua? Aquí me dice de agua dura se debe tratar por hora 1.25 metros cúbicos por hora. Este es el agua dura. En litros, ¿cuánto sería? Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces debo multiplicar esto por 1000. Entonces sería 1250 litros por hora. 1250 litros por hora. Esa es la cantidad. 1250 litros por hora. Esa es la cantidad de agua que impulsa la bomba de agua dura. 1250 litros por hora. ¿Bien? Bien, tengo aquí litro. Litro de agua con litro de agua se anula. Entonces aquí tengo equivalentes por hora. Ya tendría hasta aquí, ¿no? Equivalentes por hora. Hasta aquí. Luego, hora por hora, pero debe funcionar 6 días continuo. Entonces digo, un día tiene 24 horas. Entonces, hora con hora se anula. Tengo aquí hasta aquí tendría solamente equivalentes. Equivalentes por día. Pero el ciclo de operación es 6 días. Entonces digo, un ciclo de operación tiene 6 días. Día con día se anula. Aquí tengo equivalentes por ciclo. Realizo operaciones, ¿no es cierto? Multiplico, divido, etcétera, etcétera. Y tengo que debo separar en 6 días 1569.6 equivalentes de iones calcio y magnesio en 6 días, que es un ciclo. Entonces, esta es la cantidad de equivalentes de calcio y magnesio que debe separar el intercambiador en 6 días. ¿Cuánto debe separar? 1569.6 equivalentes de calcio y magnesio por ciclo. ¿Bien? Esa es la cantidad. Ahora debo determinar el volumen de resina que requiero para separar estos equivalentes. ¿Cuántos litros de resina
se requieren para separar estos equivalentes, que es la dureza del calcio y magnesio. ¿Cuántos litros? Para eso voy a la hoja técnica. Me dice la hoja técnica del intercambiador, me dice 1 litro de resina separa 2.2 equivalentes de iones calcio y magnesio. Entonces digo, con ese dato voy al paso número 3. Se calcula la cantidad total de resina requerida sobre la base de 2.2 equivalentes son retenidos por 1 litro de resina. Este dato es del cuadro de las características técnicas de la resina. Entonces, para 6 días de funcionamiento continuo, ¿cuál es el volumen de resina intercambiadora? Entonces voy. La cantidad de resina, el volumen de resina. ¿Cuántos equivalentes debo separar? 1569.6 equivalentes de calcio y magnesio por ciclo de 6 días, por ciclo. Divido entre la capacidad de la resina. La capacidad de la resina me dice, estos son datos del fabricante de la resina. 1 litro de resina separa 2.2 equivalentes. Aquí equivalente con equivalente se anula y tengo litros de resina por ciclo. Se requieren para separar esta cantidad de equivalentes de calcio y magnesio de la agua dura, se requieren 713.45 litros de resina catiónica por ciclo. Este es el volumen de resina necesario para separar 1569.6 equivalentes de iones calcio y magnesio en 6 días, que es un ciclo. ¿Cuánto? 713.45 litros de resina. Entonces, este es el volumen de resina necesaria para ablandar el agua. ¿Está bien? Esta es la cantidad. Bien, bien. Entonces, ya tengo la cantidad o el volumen de resina. ¿Está bien? Ya está. Hasta aquí alguna pregunta. O sea, los datos del fabricante, esta hoja técnica, son muy importantes, ¿no? Esta hoja técnica. Esto es muy importante. ¿Está bien? Bien, de estos datos, de esa hoja técnica de la resina, estoy sacando este dato, la capacidad de intercambio. Cada resina tiene su hoja técnica. Si no tengo esto, estoy prácticamente, no tengo una brújula, no sé cómo hallar, ¿no? Pero en base a esto estoy determinando el volumen de resina para ablandar el agua. ¿Sí? Bien, entonces 713. Alguien me dice, pero ¿por qué mide en litros si es un sólido? Sí, pero en las hojas técnicas y en la práctica industrial se maneja este sólido en litros. ¿Ya? Es así como está, como se maneja en la industria. Litros de resina. Son pequeñas esferitas, ¿no? Esas esferitas deben ocupar 713.45 litros de resina. Bien, paso 4. Ya vamos pasando al diseño ya. Vamos a diseñar. Ustedes deben diseñar y seguro que les va a tocar trabajar con un intercambiador iónico. Casi seguro. Porque todas las industrias, la industria de alimentos, por ejemplo, la Saroni, donde se elabora pastas, tiene su caldero y ablandan el agua. ¿Para qué? Para llevar esta agua a un caldero y en el caldero producen vapor y el vapor se utiliza mediante un intercambiador de calor para calentar el aire mediante un intercambiador de calor de flujo transversal.
Entonces se calienta aire con el vapor. Y el aire caliente pasa al secador para secar las pastas, el fideo. ¿Está bien? Entonces se utiliza bastante en la industria de la cerveza, elaboración de la cerveza, también tengo que hablar. Bien, ahora pasamos al diseño. Aquí estoy asumiendo, aquí estoy tanteando, estoy asumiendo una columna de 1 metro de diámetro. Voy a asumir una columna de 1 metro de diámetro. La altura de la columna sobre la altura de la resina deberá ser aproximadamente igual a 1.5. Esta relación, altura total del tanque sobre la altura que ocupa la resina, deberá ser igual o aproximadamente igual a 1.5. Bien, entonces vamos a elegir una columna de 1 metro de diámetro. Bien, y vamos a calcular la altura necesaria para este volumen de resina. Bien, entonces digo el área de un cilindro de 1 metro de diámetro. El área, pi cuartos por diámetro del cilindro. Este es el diámetro interno de la columna al cuadrado. ¿Cuánto elijo? 1 metro. Pi cuartos por 1 metro al cuadrado. 0.785 metros cuadrados. Esta es el área de la columna, es el área del cilindro. Bien, ¿tengo el volumen de resina? Sí. Entonces, este volumen de resina estará en una columna cilíndrica. Entonces digo, volumen de la resina es igual al área de la columna por la altura que ocupa la resina en esa columna. Bien, tengo el volumen, tengo el área, voy a determinar la altura que ocupa la resina en esta columna. Volumen de resina sobre el área. Este es el área. El volumen divido entre 1000, 0.71345 tengo metros cúbicos, porque 1000 litros es 1 metro cúbico. Entonces aquí está en metros cúbicos de resina sobre el área. Entonces, la resina ocupa una altura de 0.909 en una columna de 1 metro de diámetro. Esta es la altura que ocupa la resina. ¿Está bien? En una columna cilíndrica de 1 metro de diámetro. Pero siempre en la columna se deja un espacio libre del 50%. Un espacio libre para el proceso de expansión del lavado y la regeneración. Siempre se deja un espacio. Entonces, si esto es el volumen, más bien la altura de la resina, voy a dejar 50% de espacio libre. Entonces, la altura total del cilindro donde está la resina deberá ser igual 50% mayor, 1.5, por la altura que ocupa la resina. En realidad, la altura total del cilindro donde está la resina deberá ser 1.36. 1.36. Esta es la altura total. Entonces se utilizará una columna de 1.36 metros de altura con una profundidad o una altura del lecho de resina de 0.909. 1.36 menos 0.909 me da 0.45, que es el espacio libre que queda en la columna. Y la relación altura total de la columna, 1.36 sobre la altura de la resina, divido y me da 1.5. Entonces tengo un buen diseño. Entonces ya no voy a hacer más. Está bien. La columna debe tener 1 metro de diámetro y una altura de 1.36 metros. De esta altura total, 0.909 metros está ocupado por la resina. ¿Está bien?
Bien, ya tengo la altura total de la columna. Se utilizará una columna entonces de 1,36 metros de altura y un diámetro de 1 metro. Luego paso al paso 5. Calculamos el consumo de regenerante de la hoja técnica de la resina regenerante. El regenerante es una solución de cloruro de sodio al 10% y se requieren 200 gramos de cloruro de sodio por litro de resina. Eso es lo que dice la hoja técnica. Entonces digo, 200 gramos de cloruro de sodio se requieren para regenerar 1 litro de resina. Voy a llevar los gramos a kilogramos. 1000 gramos es 1 kilogramo. Gramo con gramo y tengo kilogramos por litro de resina. La cantidad de resina que tengo es 713.45. Lo determinamos aquí, 713.45. Entonces, 713.45 litros de resina por un ciclo. Entonces, litros de resina con litros de resina se anula, ¿no es cierto? Se anula, litros. Entonces, tendría aquí kilogramos de cloruro de sodio por ciclo. Entonces, tengo aquí, se requiere 142.69 kilogramos de cloruro de sodio por ciclo para regenerar la resina, para un ciclo de 6 días. Pero esto es el cloruro de sodio como sal, como sólido, si ustedes quieren. Pero lo que manejamos nosotros no es un sólido, es una solución que debe pasar a través del lecho al 10%. Entonces, si esto es el soluto en masa, ¿cuál sería la masa de solución al 10%? Una solución acuosa. Entonces, 142 es la masa, cloruro de sodio, y la solución es al 10%. ¿Qué quiere decir? 10 kilogramos de cloruro se disuelven en 100 kilogramos de solución. Esto es la concentración al 10%. Entonces, aquí cloruro de sodio con cloruro de sodio se anula y tengo 1426.6 kilogramos de solución al 10% de cloruro de sodio por ciclo. Esta es la solución. En cambio, esto es el soluto, la sal como sólido. En cambio, esto es una solución de cloruro de sodio al 10%. Y esta solución se hace pasar a través del lecho de intercambio iónico para regenerar. ¿Está bien? El paso número 6. Se calcula el consumo de agua de lavado. Ahora debo lavar la resina. Según el cuadro de características de la resina, el cuadro de la resina se requiere 6 metros cúbicos de agua de lavado para lavar cada metro cúbico de resina. Entonces, según estos datos, 6 metros cúbicos de agua para lavar la resina, para lavar 1 metro cúbico de resina. Pero tengo aquí la cantidad de resina. ¿Cuánto? Esto era en litros, 713, pero divido entre 1000, tengo aquí metros cúbicos. En realidad esto es metro cúbico, por si acaso, no es litro. Esto es metro cúbico de resina. Entonces, metro cúbico con metro cúbico se anula y tengo la cantidad de agua de lavado, 4.281 metros cúbicos de agua de lavado por ciclo. Ya tengo el agua de lavado, tengo la cantidad de regenerante, tengo la cantidad de resina, prácticamente ya está diseñado. Aquí vamos a realizar un paréntesis. En 5 minutos retornamos nuevamente.